Esta semana dije, si todavía estás por aquí cuando tenga mi funeral, lo cual no creo que suceda porque pienso que nos vamos a ir en la balsa. Dije, ese es el tipo de funeral que quiero tener. Con un grupo de mariachis, ya sabes, la gente llega esperando estar triste y entonces Jesús viene y simplemente le da la vuelta a todo. Porque como cristiano nunca hay razón para estar triste. Dije, como cristiano nunca hay razón para estar triste. Porque Jesús demostró en Betania que todo, hasta la muerte misma, ha sido vencido por el poder de Dios. Así que anoche estaba escuchando a un amigo evangelista mío que tenía parálisis cerebral y el Señor lo llamó al ministerio. Y fue uno de los evangelistas más grandes que he escuchado, David Ring. Y él solía predicar y decía que estaba acostado en la cama cuando el Señor lo llamó al ministerio. Y dijo, Señor, creo que has cometido un error. Tengo parálisis cerebral. Así que le dijo al Señor, revisa de nuevo. Y el Señor le dijo, no tomé la decisión correcta la primera vez que te llamé. Y entonces dijo, voy a empezar a predicar. Y lo hizo y miles de personas se salvaron durante su ministerio. Y así solía decir, tengo parálisis cerebral. ¿Cuál es tu problema? Y repitan esto conmigo. Dios puede usar a cualquiera, desde un muerto hasta un burro sin montar. Si se someten y asumen el cargo. Y alguien dijo, bueno, no sé si Dios puede usarme. Si puede usar a Lázaro, puede usarte a ti. Hola, ¿a qué se dedica Lázaro? Simplemente se quedó allí tumbado. Amén. Si tan solo dejaras de resistirte al poder milagroso de Dios. Esa es la gran ventaja de atender a los muertos. Es que ya no les quedan fuerzas para luchar. Puedes ponerles las manos encima. No están intentando orar en lenguas. Ya sabes, ellos simplemente recibir. Gracias, Señor. Aleluya. No puedo creer que haya hablado de atender a los muertos. Bueno, usted no ha predicado en algunas de las iglesias en las que yo sí lo he hecho. Amén. Llamamos a una ambulancia y revisaron 6 filas para encontrarnos. Amén. Entonces Jesús ministró a Lázaro y le habló. Repite esto conmigo. Él habló. Y cuando habló, Lázaro obedeció. Amén. Nunca antes había pensado en eso. Incluso los muertos obedecen la voz de Jesús. Dije, incluso los muertos obedecieron la voz de Jesús. Así que Jesús dijo, Lázaro, sal fuera. Y si no hubiera dicho Lázaro, entonces cada tumba en ese cementerio en Betania se habría abierto. Porque cada persona habría obedecido la voz del Creador. Repite esto conmigo, en Él está la vida. Y esa acabo de recordar mientras lo decía que una vez estuve muerto y entonces Dios me devolvió a la vida. Así que Él sigue usando a personas que antes estaban muertas. Alguien diga, gloria a Dios. Así que puede que hayas estado muerto o puede que hayas sido un burro, pero en este domingo de Ramos, si te humillas bajo la poderosa mano de Dios, Dios te exaltará. Él te levantará de tu estado actual y te pondrá en el camino correcto. Repite esto conmigo. Él me está poniendo en el lugar correcto, en el momento correcto para recibir la unción. Así podré cumplir el propósito del cielo en mi vida. Gracias, Señor. Bueno, eso no estaba en mis apuntes. Y así llegaron, pasando por Betania, al Monte de los Olivos. Por ejemplo, el Monte de los Olivos. Amén. Así que cuando Jesús entró en Jerusalén el domingo de Ramos, entró por la puerta oriental del Monte de los Olivos. Ahora, esto es significativo porque cuando Jesús vino primero, voy a decir que ustedes son realmente inteligentes. Así que voy a hacerte un par de preguntas. Te va a ayudar, amén,
¿A qué ciudad fue a la que llegó Jesús? Amén. Tenemos uno aquí, 1000 puntos para ti. Lo preguntaré de nuevo. Tenía razón. ¿A qué ciudad vino Jesús? Cuando Jesús regrese, ¿a qué ciudad vendrá? Amén. Cuando Jesús llegó a Jerusalén el domingo de Ramos, entró por la puerta oriental y desembarcó, pasó por el monte de los Olivos. Cuando Jesús regrese para su segunda venida, ¿sobre qué montaña aterrizará? Eso es. Exacto, el monte de los Olivos. Y cuando lo haga, la Biblia dice que va a partir la montaña en dos. Recientemente han descubierto que hay una falla geológica en el monte de los Olivos. Así que si hubiera suficiente fuerza desde lo alto que golpeara la montaña, entonces se partiría. Pero Dios no necesita un terremoto para hacer lo que está haciendo. Él tiene suficiente poder en su pequeño dedo meñique, que donde quiera que ponga sus pies, el poder de Dios se manifestará y la profecía se cumplirá. Así que solo quiero que piensen en estas cosas. Porque el título de mi mensaje para el mensaje número 2 del Domingo de Ramos es Ramas de palma, higueras. Y el fin de los tiempos, profecía bíblica. Gracias, Él envió a sus discípulos, gracias. Y dijo, vayan y encuentren un burro que nunca haya sido montado. Y si alguien les pregunta por él, díganle que el maestro lo necesita. Y ellos fueron, versículo 4, y encontraron el pollino atado junto a la puerta afuera, en un lugar donde se cruzaban dos caminos. Y lo desataron. Y algunos de los que estaban allí les dijeron, ¿qué hacen desatando el pollino? Y ellos les respondieron tal como Jesús les había mandado, y los dejaron ir. Y llevaron el pollino a Jesús y pusieron sus mantos sobre él, y Jesús se sentó encima. Y muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las esparcían por el camino. Y los que iban delante y los que seguían gritaban diciendo, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David, que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Y Jesús entró en Jerusalén y en el templo. Y cuando hubo mirado alrededor sobre todas las cosas, ya era de tarde. Y salió hacia Betania con los 12. Y al día siguiente, cuando venían de Betania, Jesús tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, se acercó, esperando quizá hallar algo en ella. Y cuando llegó a ella, no halló nada sino hojas, porque aún no era tiempo de higos. Y Jesús respondió y le dijo, que nadie coma fruto de ti jamás. Y sus discípulos lo oyeron, y llegaron a Jerusalén, y Jesús entró en el templo, y comenzó a expulsar a los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y los asientos de los que vendían palomas. Y no permitía que nadie llevase utensilio alguno por el templo. Y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito? Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes. Y buscaban cómo destruirlo, porque le temían, ya que todo el pueblo estaba asombrado de su doctrina. Y luego, cuando llegó el momento, salió de la ciudad. Y por la mañana al pasar, vieron la higuera seca desde las raíces. Y Pedro, acordándose, le dijo al maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Ahora bien, siempre es importante en el ministerio tener personas que puedan señalar lo obvio. Así que si está lloviendo, es bueno que tus seguidores digan, oye, mira, está lloviendo. O si es domingo, es bueno que alguien diga, mira, es domingo. Así que Pedro le dijo a Jesús, Jesús, no lo vas a creer. El árbol que maldijiste ayer se ha secado y muerto. Eso me lleva al título de mi mensaje, ramas de palma, higueras
y los últimos tiempos, profecía bíblica. Di esto conmigo. El Rey Jesús tiene un plan. Amén. Hablamos de eso esta mañana, Cuando envió a sus discípulos a recoger el burro, ellos no sabían de dónde iba a salir el burro. Pero Jesús ya lo sabía porque había preparado un burro que nunca había sido montado. Él simplemente ya le estaba hablando a otra persona sobre la ofrenda que iba a ser entregada. Bueno, eso no solo pasó con el burro, también pasó con el aposento alto. Más tarde, cuando Jesús envió a sus discípulos a buscar el aposento alto, les dijo: busquen a un hombre que lleve un cántaro de agua. Eso es inusual, voy a decir eso aquí. Busquen a un hombre lavando los platos. Eso es inusual. Y cuando lo vieron, dijeron: esta es una señal extraña. Vieron al hombre llevando el cántaro de agua y lo siguieron hasta la casa. Y luego dijeron: necesitamos tu casa. El maestro necesita tu casa. Ahora, si esto sucediera hoy, quiero que imagines lo inusual que es esto. Si decidieras, sabes, no quiero cocinar para Pascua. Voy a buscar la casa más bonita del pueblo. Y voy a ir. Y voy a tocar la puerta principal y voy a decir: necesito usar tu casa. Necesito comer tu comida. Y voy a traer a todos mis amigos y familiares más cercanos. Y vamos a hacer una fiesta enorme en el segundo piso. Y luego tú tienes que pagarla y tú tienes que limpiar todo. La mayoría de la gente llamaría a la policía y diría: oye, sal de aquí. ¿Quién te crees que eres? Pero cuando Jesús envió a sus discípulos a conseguir el aposento alto, di esto conmigo. Él ya había preparado el corazón del donante antes de la ofrenda. Permítanme decirlo de nuevo. Él ya había preparado el corazón del donante antes de la ofrenda. Y por eso, y no estamos recibiendo ninguna oferta en este momento. Vamos a recibir una ofrenda al final del servicio. Así que puedes, ya sabes, relajarte. Amén. Todo va a estar bien. Pero es por eso que cuando recibimos una ofrenda no presionamos a la gente para que dé porque se lo decimos. Simplemente les damos tiempo. Les decimos: pregúntenle al Señor qué quiere que hagan y luego hagan lo que el Señor les diga. Que alguien diga amén, porque en primer lugar, si el Señor no te dijo que lo dieras, no lo queremos. Amén. Y en segundo lugar, queremos que sean obedientes a Dios. Porque cuando obedeces a Dios es cuando recibirás el aumento de lo que Dios ha dicho. No puedes recibir un aumento en mi revelación. Tienes que llegar a tu propia revelación. Que alguien diga amén. Pero funcionará para ti a medida que escuches la palabra y entonces la fe surgirá en tu corazón. Que alguien diga amén. Pero cuando Jesús se estaba preparando para recibir la ofrenda del burro y cuando se estaba preparando para recibir la ofrenda del aposento que había sido preparado, Él ya había estado preparando el corazón del dador antes de la ofrenda. Que alguien diga amén. Así que, de hecho, ha habido ocasiones personalmente en las que he ido a una reunión sabiendo que para cuando llegaba manejando no iba a aprovechar mucho de la reunión, pero llegaba justo a tiempo para la ofrenda. Y aún así fui. ¿Por qué? Porque fui. Y sabía que iba a recibir tanto al participar en la ofrenda como si me quedara durante todo el servicio. Que alguien diga amén, lo cual es interesante. Ves los servicios y notas que durante la ofrenda la gente se levanta y se va. En realidad, ese es el último momento en el que deberías irte, porque ese no es el momento de dar, ese es el momento de recibir. Que alguien diga amén. Di esto conmigo. Es más bienaventurado dar que recibir. Y así, al dar, hay algo que recibes para ti mismo. Que alguien diga amén. Y entonces, Jesús ya le había hablado de antemano al hombre de la casa y al hombre del burro. Y alguien dijo: bueno, ya sabes, no necesitamos tener recursos. No, la historia no habría sucedido como sucedió si no hubiera habido un hombre con una casa. Y si no hubiera habido un hombre con un burro, que alguien diga amén. Así que él había trabajado y hecho lo que Dios le había dicho que hiciera. Tenía una bonita casa preparada,
pero en lugar de celebrar la Pascua para sí mismo, la cedió como lugar para que el Señor pudiera celebrar la Pascua con sus discípulos. Pero hay algo en lo que nunca había pensado hasta hace poco. Podría haber pensado, bueno, este no es un buen año para mí. Donaré mi casa el año que viene porque la Pascua judía se celebra todos los años. Muchas veces la gente piensa que tendré otra oportunidad. Volverá a surgir. Pero hay oportunidades que solo se presentan una vez en la vida. Hay algunas oportunidades que, si las pierdes, no habrá una segunda función a las 11. Eso fue lo que pasó con Pentecostés. Cuando Jesús dijo, no hagan nada hasta que yo venga. Por cierto, ¿en qué sala tuvo lugar Pentecostés? Gracias, Señor. Así que el mismo tipo. ¿Quién ofreció su casa en sacrificio para la Pascua? Por el acceso que le brindó al rey. Eso le permitió tener acceso para que pudiera estar en el primer grupo en recibir el bautismo del Espíritu Santo. Alguien diga amén, pero él pudo haber pensado, ¿sabes? La Pascua es todos los años. Este realmente no es un buen año para mí. No quiero invitados en mi casa. Pero él no dijo eso, dijo no. Ahora es cuando el Señor lo puso en mi corazón. Ahora es cuando voy a dar la habitación. Y así, porque lo hizo, él no sabía que no era solo otra Pascua. Esta fue la última cena, lo que me recuerda un chiste que me gusta. Judas fue a hacer una reserva en Olive Garden y le dice al maître, necesitamos una mesa para 26 personas. Somos 13, pero todos vamos a sentarnos del mismo lado. De esa forma podrán obtener las fotos. Y luego dijo, es muy importante, ¿sabes? Es para la última cena. Y entonces Jesús dice, la última cena, quiero decir la cena normal. Amén. Di esto conmigo, no lo hagas extrañar la hora especial. Amén. No te pierdas lo que Dios está haciendo. Cuando hablo con cristianos ahora mismo, veo que Dios está obrando, no solo en los Estados Unidos de América, sino en todo el mundo. ¿Sabías que en Inglaterra, la alegre y vieja Inglaterra, que es de donde soy yo y de donde es Paul, aunque lleva sombreros irlandeses, es de Inglaterra? Amén. Y en Inglaterra, en estos momentos, las ventas de Biblias están en su punto más alto en los últimos 30 años. Acaban de publicar esa estadística esta semana. Lo cual es gracioso porque están hablando de cómo el Islam se está apoderando de Londres y del Reino Unido. Y lo está. Pero el Evangelio también está conquistando Londres y el Reino Unido. Y mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. De hecho, a esta generación actual la llaman generación alfa. Dicen que el 44% de las personas de la generación alfa, que creo que comienza en el año 2000, es decir, personas de 26 años o menos, el 44% de la generación alfa dice que tiene una relación personal con el Señor Jesucristo, lo cual es la tasa más alta que ha habido para la generación más joven. Y en el año 2010, en comparación, solo el 16% de ese grupo de edad tenía una relación con el Señor. Ahora, ¿cuántos de ustedes estaban vivos en 2010? Entonces recordarán que el 2010 se sentía diferente a como se siente ahora. Quiero decir, si miras los medios de comunicación o si miras el mundo, bueno, déjame entrometerme un poco. En 2010 el matrimonio homosexual todavía era ilegal. Así que moralmente las cosas estaban más a la derecha del centro, más de lo que están ahora. Pero en el corazón de las personas estaban más cerrados a una relación con Dios. Entonces ahora, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo que a medida que nos acerquemos al final, vas a ver que la oscuridad se vuelve más oscura y la luz se vuelve más luminosa.
Vas a ver que aquellos que son malvados continuarán en su maldad, y aquellos cuyos corazones se están volviendo hacia Dios serán encendidos en fuego por Dios. El valle de separación entre los que son salvos y los que están perdidos va a aumentar a una velocidad cada vez mayor. En otras palabras, alguien dijo, bueno, se va a poner más oscuro a medida que nos acerquemos al fin del mundo. Sí, para el mundo se pondrá más oscuro, pero para el creyente vamos a ir de gloria en gloria. Y vamos a ir cada vez más lejos. Vamos a presenciar el mayor mover de Dios que jamás hayamos visto en la historia de nuestra nación. Ya ha comenzado incluso en los campus universitarios, a medida que los jóvenes se convierten a Cristo en las residencias de ancianos, a medida que las personas mayores se convierten a Cristo. La gente anhela un encuentro con Dios. Que alguien diga amén. Y permítanme decir esto. Siempre se ha tratado de la gente. Siempre se ha tratado de la gente. Déjame mostrártelo. Palmeras, hojas de higuera y profecía bíblica del fin de los tiempos. Cuando Jesús entró en Jerusalén, iba montado en un burro que nunca había sido montado. Y la gente comenzó a quitarse los abrigos. Mike, ¿me sujetarías el micrófono un segundo? Amén. No sabía que iba a realizar esos 2 servicios seguidos. Yo me habría atado la corbata más abajo en la camisa. Este es el vínculo de mandos intermedios. Solo funciona si llevas un chaleco o una chaqueta. Cuando Jesús entró montado en el asno, la gente se quitó las túnicas y las extendió sobre el camino para que cuando el asno que llevaba a Jesús pasó, no pisó el lodo, sino que pisó sus mejores vestiduras. Esta era una foto de honor. Repitan conmigo, fue el corazón del pueblo. A honrar a Dios. Era el corazón del pueblo. Para honrar a Jesús. ¿Por qué honraron a Jesús? Bueno, permítanme darles solo unas cuantas razones. Honraron a Jesús porque Él sanó a los ciegos. Honraron a Jesús porque Él alimentó a los hambrientos. Honraron a Jesús porque Él liberó a todos los que estaban oprimidos por el diablo. Honraron a Jesús porque habló a las tormentas y les ordenó que se detuvieran. Honraron a Jesús por la autoridad de su enseñanza y por el poder milagroso que seguía a sus palabras. Alguien diga amén. Y así, la culminación de eso fue cuando Jesús fue a un funeral y llevó una banda de mariachis. Todos estaban llorando y lamentándose, incluido Jesús. Cuando Jesús llegó, la Biblia dice, Jesús lloró. Pero escuchen. Puedes tener compasión o puedes tener un milagro. Dije, puedes tener compasión o puedes tener un milagro. Jesús no se limitó a llorar. Amén. Aleluya. Lo siento mucho. Déjame enviarte una tarjeta. Aquí tienes un certificado de regalo para Olive Garden. No, Jesús lloró y luego Jesús habló. Ja, 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 ja. ¿Te importa si nos adelantamos un poquito? Venid conmigo a conmemorar los días 11, 23 al 25, conocidos como nuestro manifiesto. Ten fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y échate en el mar, y no dude en su corazón, sino que crea que lo que dice sucederá. Lo tendrá, dirá, él tendrá, tener lo que él diga. Por lo tanto les digo que todo lo que pidan en oración, crean que ya lo han recibido y les será concedido. Di esto conmigo, te lo ruego. Y creer, recibir. Amén. Y entonces lo tengo. Aleluya. Jesús les está mostrando lo que hizo con Lázaro. Oró, lloró y luego habló. Y él dijo, Lázaro, sal fuera. Y dicen que si no hubiera mencionado a Lázaro,
todos los muertos de aquel cementerio se habrían levantado a la orden de Jesús. Y cuando la gente vio, no cuando oyó, cuando la gente vio a Lázaro volver a la vida, se dieron cuenta. Cualquier problema, incluso la muerte, está bajo la autoridad y el poder de la palabra de Dios. Repite esto conmigo. Jesús tiene poder sobre la vida y la muerte. Amén. Así que repite esto conmigo. No puedo morir joven. Voy a vivir mucho tiempo. Amén. ¿Podrías sujetarme esto un momento antes de que salgas a fumar un cigarrillo? Agradecer. ¿Tú de acuerdo? Sin embargo, cualquier cosa que tengas que hacer, adelante. No quiero que te lo guardes. Repite esto conmigo. Poder, amén. Gracias. Yo buscaba el look de Fonsi, pero... Oye. Hablando con Jay, me alegra verte en la iglesia. Amén. Di poder. Amén. Entonces habló y Lázaro volvió a la vida. Ahora va a la ciudad y todo el mundo dice, bueno, si puede resucitar a los muertos, entonces puede ayudarme a mí. Si él puede resucitar a los muertos, entonces eso que no me deja dormir por las noches, si tan solo pudiera tener 5 minutos de su tiempo, amén, entonces él podría. Si tan solo pudiera tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera lograr que fuera a mi casa, si tan solo pudiera acercarme lo suficiente para que me escuchara al gritar, si tan solo pudiera estar donde incluso la sombra de su presencia pasara sobre mí, entonces supe que mi situación cambiaría inmediatamente. Lo que sucede es que los milagros generan fe para que haya más milagros. Los milagros hacen que la gente diga, Dios existe, está vivo, es activo. Amén. Por eso no pude. No podría dejar de creer en Dios aunque quisiera, cosa que no quiero. Pero yo estaba muerto y Él me devolvió la vida. Así que cualquier problema que tenga después de eso, sé que es solo un contratiempo temporal, cariño. Amén. Dije que no es más que una cosa. Amén. Y así resucitó a Lázaro de entre los muertos. Y entonces la gente acudió a Él. ¿Por qué? Porque sabían que Él podía ayudarlos. Él podía ayudarlos en su momento de mayor necesidad. Y entonces comenzaron a arrojar sus mantos con los que honraban al Señor. Comenzaron a lanzar ramas de palma. Y decían, Hosana, 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 Hosana al Hijo de David, Hosana al Rey, Hosana al Hijo de David. Ustedes son una gran clase. Quiero que me sigan un poco más con algunas cosas. ¿A qué ciudad entró Jesús en el Domingo de Ramos? ¿A qué ciudad regresará en la segunda venida? ¿Y por qué monte pasó Jesús para ir a Jerusalén? ¿A qué montaña volverá en su segunda venida? Amén. Gracias, Señor. Aleluya. Ahora vamos a subir de nivel. Vamos a pasar al siguiente curso. Cuando dijeron Hosana al Hijo de David. ¿De qué antigua nación fue rey David? Amén. ¿Cuál es la capital? No era mi intención engañarte. ¿De qué antigua y poderosa nación fue el rey David en la historia? Israel. Eso significa que están diciendo Hosana al futuro rey de Israel. Cuando Jesús regrese, ¿regresará para reinar desde la capital de qué país? Buen trabajo. Y sé que esto irrita a Tucker, pero no me importa. Permítanme decirlo una vez más. Cuando Jesús regrese, ¿regresará para reinar desde la capital de qué país? Amén. Ahora, déjenme decir esto para irritar a todos por igual. No es necesario convertirse al judaísmo para convertirse al cristianismo. Alabado sea Dios. Gracias, Señor. Alguien preguntó, ¿celebras la fiesta? No, no lo hago. Porque Pablo dijo que no tienes por qué priorizar un día sobre otro.
así que no tengo que convertirme al judaísmo. No tenemos por qué circuncidarnos, convertirse en cristiano. Alguien dijo, alabado sea Dios. Amén. Solo los hombres en 3. Alabado sea Dios. 1, 2, 3. Amén. Cuando dije que íbamos a hacer algunas actividades para hombres esta primavera y que serían al aire libre, no quería que pensaras en eso. No se utilizarán cuchillos afilados. Amén. Eso irrita a la gente porque hay personas en el cuerpo de Cristo que se obsesionan con las raíces judías. Y dicen, tengo que convertirme al judaísmo si quiero convertirme al cristianismo. Y antes de que te des cuenta, están usando sombreros graciosos y celebrando fiestas. Y solo te digo que no tienes que volverte judío para ser cristiano. Alguien diga amén. Sin embargo, sí necesitas reconocer que Jesús es el futuro rey de Israel. Y cuando Él regrese, volverá para gobernar la nación de Israel. Y desde la nación de Israel gobernará al mundo. Que alguien diga amén. Así que cuando la gente dice cosas, simplemente las afronto porque tengo que hacerlo. Cuando la gente dice cosas como que la nación de Israel no es la verdadera nación de Israel, bueno, eso no tiene sentido. Porque es la misma geografía. Es el mismo grupo étnico. Es la misma profecía. Es el mismo lugar. Amén. Y entonces cuando Jesús regrese, alguien dirá, bueno, ni siquiera tengo que preocuparme por esto, porque soy gentil. Aquí está la razón por la que sí debes preocuparte por esto. Porque Pablo dijo que Dios está derramando su gracia sobre los gentiles para provocar celos a la nación de Israel. Y él dijo, pero no te vuelvas tan altivo y orgulloso. Esto está en Romanos 11. No te vuelvas tan altivo y orgulloso como para decir, he reemplazado a la nación de Israel por su desobediencia. Porque si haces eso, él dice, si él los cortó a ellos por causa de su desobediencia, ¿quién crees que eres? ¿Acaso tú también podrías ser apartado? Y permíteme decir esto de la manera más bíblica posible. En el Domingo de Ramos venimos como gentiles felices, comiendo tocino, amando las hamburguesas con queso, pero también venimos con humildad, porque estamos entrando en la casa de otra persona que tiene una larga historia antes de que llegáramos. Alguien preguntó, ¿qué piensas sobre Israel? ¿Los apoyas o no? Bueno, no saben si ni siquiera saben que existo. Israel no necesita mi apoyo, pero yo necesito su bendición. Amén. Y por lo tanto, nuestra labor primordial como nación consiste en brindar todo el apoyo y respaldo necesario. La nación que Jesús gobernará finalmente. Entonces, permítanme mostrarles esto de un par de maneras diferentes a partir de las Escrituras. Cuando Daniel fue puesto al mando de Babilonia, en segundo lugar, ¿era Babilonia una nación buena o mala? Eran terribles. De hecho, ser babilonio, la palabra babilonio tiene un término para eso, se llama caldeo. Y la palabra caldeo es equivalente a la palabra posesión demoníaca. Así que en otras palabras, Babilonia era tan malvada que si eras caldeo, decían, oh, está poseído por demonios porque es caldeo. Y es como algunas partes de Massachusetts. Y cuando Nabucodonosor pensó para sí mismo, he creado todo esto gracias a mi poder y mi habilidad. Entonces Dios dijo, no lo hiciste, Nabucodonosor. Él dijo, tómate un descanso. Y tuvo 7 años comiendo pasto en el campo. Y Dios hizo que Daniel preservara su nación por él hasta que recuperó la razón. ¿Están conmigo? Si Daniel hubiera sido cristiano, esto es lo que habría hecho. Bueno, aquí está nuestra oportunidad.
Vamos a quitar a esta gente malvada, malvada del camino, y vamos a gobernar desde su reino. Pero la Biblia dice que codiciar y no codiciar es uno de los 10 mandamientos. Así que no era el trabajo de Daniel gobernar, el trabajo de Daniel era proteger el reino por la persona que lo había traído al reino. Alguien diga amén. Ahora quiero que veas esto, porque como ya dije, voy a irritar a todo el mundo. Está bien. Yo también voté por Trump, así que eso también irritó a todo el mundo. Amén. Jesús llega a la ciudad de Jerusalén y cuando llegó a Jerusalén el pueblo quiso hacerlo su rey. Repite esto conmigo. Gente, ama a Jesús. Amén. Dilo una vez más. La gente ama a Jesús. Amén. Y por eso quisieron convertirlo en su rey. Y entonces Jesús, después de que dijeron, Hosana, Hosana, ¿sabes qué significa Hosana? Hosana significa sálvanos, sálvanos ahora. Sálvanos, sálvanos ahora. Y oigo decir que Jesús no fue un salvador político. En realidad sí, lo es. Amén. Oigo decir a la gente que el reino de Jesús no es de este mundo. En realidad sí lo es. No es de este mundo, pero pertenece a este mundo. Amén. Jesús tenía un reino en el cielo, pero ha recibido un reino en la tierra. Ahora permítanme volver a enseñarles la parábola de los talentos. Un rey recibía un reino y luego emprendía un largo viaje. Y así encontró administradores a quienes podía confiar sus recursos. Y luego dijo, cuando vuelva tendrás que dar cuenta de lo que has hecho. Espero que seáis fecundos y os multipliquéis, y entonces recibirás tu recompensa. Que alguien diga amén. Repite esto conmigo. Recibí una recompensa. Viene a por mí. Amén. Y así Jesús llega a Jerusalén. El pueblo está listo para convertirlo en rey. Pero Jesús sabía que su mayor problema no eran los romanos. Su mayor problema era que necesitaban un Salvador. ¿Quién estaría dispuesto a pagar el precio para que su pecado fuera perdonado y pudiera reunirse con Dios? Ahora, déjame mostrarte algo más que quizás no hayas escuchado antes, pero es verdad. ¿Por qué fue Jesús al templo? La mayoría de la gente cuando piensa en un templo, piensa en una iglesia o en un lugar para adorar. Un templo no es una iglesia. Y un templo no es un lugar para adorar. ¿Sabes qué es el templo? El templo es el palacio del rey. Así que escucho a personas decir, bueno, no van a haber un tercer templo. Sí, sí lo habrá. Porque el rey va a regresar y va a reinar desde su palacio. Bueno, ¿por qué Dios reinaría desde un palacio físico? ¿Por qué Dios viviría en una tienda durante 40 años atravesando el desierto? Porque Él se limita a sí mismo para poder estar con su pueblo. Y entonces la gente dice, sálvanos, sálvanos, sálvanos ahora. ¿Y qué hace Él? El rey va a su palacio. Y justo en el momento cuando entra en su gran palacio real, ve de repente a unas extrañas ratas muy religiosas que están manteniendo al pueblo afuera. De hecho, había todo un patio llamado el patio de los gentiles, lo cual debería animarte porque la mayoría de nosotros somos gentiles. Y el plan de Dios era que iba a bendecir a la nación de Israel. Y al bendecirlos a ellos iba a bendecir a todas las naciones de la tierra. E incluso bajo el antiguo pacto, Él había hecho un camino para que las personas que no conocían a Dios pudieran venir y experimentar a Dios. Y los líderes religiosos decían, no queremos que esos gentiles que comen tocino anden por aquí. Así que tomaron el patio de los gentiles y lo convirtieron en la tienda de regalos. Pero no era solo una tienda de regalos.
decían, si vas a ofrecer sacrificios tienes que usar nuestro dinero. Y nosotros somos los únicos que vendemos nuestro dinero. Así que te lo vamos a vender a un precio abusivo. En otras palabras, si vas a ir al cielo, quédate conmigo. Sé que esto es diferente. Si vas a ir al cielo, tienes que tener nuestra moneda. Te vamos a estafar cuando la compres. Te vamos a estafar cuando lo vendas. Y ahora nos hemos convertido en mediadores entre Dios y los hombres. Ahora, antes de que digas esos malvados fariseos, permítame recordárselo. Sobre por qué no somos católicos ni ortodoxos. Porque la Iglesia Católica hizo lo mismo. Dijeron, si quieres que te perdonen tus pecados, tienes que comprar una indulgencia. Y cada vez que una moneda resuena en el cofre, un alma del purgatorio surge. Lo cual es tan malvado como te puedas imaginar. Decirle a alguien que tienes que pagar para ir al cielo. Y si no tienes suficiente dinero, no puedes llegar allí. Eso es pura maldad. Pero peor aún es decirle a la gente, si quieres que tu abuela fallecida vaya al cielo, más te vale hacer una ofrenda mayor. Eso es una abominación que me pone los pelos de punta. Amén. Y por cierto, si eres católico, te queremos. Bienvenidos a la Iglesia del Lago. Nos alegra mucho tenerte aquí. Amén. La mayoría de nosotros venimos de un sistema religioso y hemos encontrado la vida. Aleluya. Gracias. La razón por la que menciono esto es porque demuestra que siempre es lo mismo. Ahí están los fariseos tratando de impedir que la gente tenga un encuentro con Dios y se hacen pasar por mediadores entre Dios y el hombre. Y ahora tienes a la Iglesia católica y ortodoxa en nuestra generación haciendo exactamente lo mismo. Ellos dicen, no puedes entender la Biblia por ti mismo. Por eso necesitas la tradición de los ancianos. Se les olvida que si un niño no puede entenderlo y recibirlo, no es real. Di esto conmigo, el evangelio es sencillo. Hasta un bebé puede entenderlo. No necesitas a nadie con un sombrero gracioso o con un vestido largo. No necesitas a nadie con un traje ridículo o con una corbata ridícula. Amén. Todo lo que necesitas es a Jesús, su palabra y su espíritu. Que alguien diga amén. No nos interponemos entre las personas y Dios. Ayudamos a la gente. Escucha la palabra de Dios. Así que, ya sabes, no puedo creer que esos fariseos hicieran eso. No puedo creer que esos católicos hicieran eso. No puedo creer que los ortodoxos hicieran eso. ¿Sabes qué? Es religión. La religión aleja a la gente de Dios. Jesús acerca a las personas a Dios. ¿Cumplí mi palabra? ¿Ofendí a alguien? Amén. Aleluya. Gracias. Siempre hago eso. Oh, sí, me encanta Israel. Tengo raíces judías. Oh, bueno, eso es idolatría. Amén. Estaba en el muro de las lamentaciones. Besé la pared. Sentí el poder de Dios. Eso ni siquiera forma parte del templo. Porque Jesús dijo, no quedará piedra sobre piedra. Así que en realidad estás besando la letrina de alguien. Y ni siquiera tienes el conocimiento bíblico para reconocer en qué punto de la ciudad te encuentras. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Sentí el poder de Dios aquí con mucha fuerza. El poder de Dios ni siquiera llega a esa pared. El poder de Dios está en ti. El poder de Dios está en mí. Amén. Gracias, Jesús. No necesitas una sesión de fotos. Necesitas al Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amén. Repite esto conmigo. El pueblo quería hacerlo rey. Amén. Pero los líderes religiosos querían mantener al pueblo alejado. Y Jesús fue y echó fuera a los cambistas.
y dijo, mi casa será una casa de oración para las naciones. En otras palabras, Él está diciendo, ¿qué necesitas para entrar? No una moneda. Estás a una oración de tener un encuentro con Dios. Estás a una oración de tener un encuentro con Dios. Puedo decir algo que probablemente no debería decir en línea, pero estoy demasiado borracho, así que lo voy a decir de todos modos. Y esa es una de las razones por las que me gusta mantener la iglesia abierta tanto como puedo durante la semana, porque hay personas que necesitan un encuentro con Dios. Y este es el lugar que Dios ha provisto en Newport. Así que incluso si no pueden llegar a un servicio porque no siempre tienes tu crisis, un domingo entre las 9 y la 1, puede haber momentos en medio de la noche en los que necesites acercarte a Dios y necesitas salir del entorno en el que estás para poder entrar en un lugar donde puedas encontrarte con Él. Y te digo, no tienes que dejar dinero alguno, solo estás a una oración de tener un encuentro con Él. Alguien diga amén. Alguien dijo, bueno, ¿y si se roban tus ramas de palma? Bueno, entonces morirán. No me preocupa, no son mis ramas de palma. Solo soy un burro llevando al rey. Gracias, Señor. Di esto conmigo, la gente quería a Jesús. La gente todavía quiere a Jesús. Entonces Jesús fue al templo, Él limpió la casa. Él limpió su casa. Él dijo, la casa de mi padre será una casa de pan. Jesús está a punto de limpiar la casa. Alguien preguntó, ¿dónde estamos en la profecía bíblica? Jesús viene. Y cuando venga, no vendrá en un burro. Vendrá en un caballo de guerra y traerá una espada. El Jesús manso y humilde ya no es manso y humilde. Filipenses 2 dice que se le ha dado todo poder y toda autoridad. Cuando vino por primera vez, no vino a juzgar al mundo, pero cuando venga por segunda vez, va a repartir justicia y a tomar nombres. Gracias, Señor. Di esto conmigo. Hay dos señales. Él va a salvar a todos los que invoquen su nombre. Pero también va a traer recompensa y justicia a todos los que impiden que la gente tenga un encuentro con Dios. Él viene con justicia en su mano. Y alguien dijo, pastor, tiene que ser amable. Bueno, nunca has leído los Salmos. Jesús no es amable. Feliz Domingo de Ramos. Bienvenidos a Lake Church. Tomen sus ramas de palma al salir. Huevos de Pascua gratis la próxima semana. Jesús no es amable, pero siempre es bondadoso. Y su corazón es para la gente. Así que Él limpia. Él limpia su casa y dice, la casa de mi Padre será casa de oración para todas las naciones. Y luego sale de la ciudad y como la mayoría de los predicadores, en este momento tiene hambre. Y ve una higuera que tiene hojas. Y dice, voy a comer higos de este árbol. Di esto conmigo, ramas de palma, hojas de higuera y los últimos tiempos, profecía bíblica. Él dice, voy a comer higos de este árbol. Pero cuando llega a la higuera solo hay hojas y no hay higos. ¿Esto le recuerda algo a alguien? ¿Recuerdan a Adán y Eva cuando estaban en el jardín del Edén? Y Dios dijo, una sola regla, no coman del fruto del árbol, ese los matará. Porque si comen del fruto del árbol que los matará, morirán. ¿Quién quiere saber qué árbol fue el que mató a Adán y Eva? Era un árbol religioso. Era un árbol religioso. Era un árbol religioso. Fue la primera. No voy a mencionar el nombre de ninguna denominación religiosa. Fue el primero árbol religioso del jardín del Edén. ¿Sabes cómo sé que era un árbol religioso?
porque se le llamaba el árbol del conocimiento del bien y del mal. Repitan conmigo, el diablo es un mentiroso. Él le dijo a Eva, si comes de este árbol vas a tener el conocimiento del bien y del mal, lo cual suena bien. ¿Quién no querría tener el conocimiento del bien y del mal? Porque hasta ese momento todo lo que ella tenía era el conocimiento del bien. Ella solo conocía el bien siempre. El diablo le dijo, si comes este fruto conocerás el bien y el mal. Si fuera más lista habría dicho, espera, lo que estás diciendo es que voy a tener el conocimiento del mal. No, bueno, creo que mejor me quedo en el bien. ¿Sabes por qué cuando Jesús vino a la tierra no vino a condenar al mundo? ¿Sabes por qué cuando una mujer fue sorprendida en adulterio, Él no la apedreó? Porque Él se negó a comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Dijo, solo lo conoceré como bueno porque yo lo hice bueno. Y ahora vuelvo para que queden bien, lo que significa que ya están bien y van a seguir estándolo. Son buenos, buenos. Amén. Pero al comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, lo cual es gnosticismo. Pablo habló de esto en sus epístolas. Al comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, conoces la maldad en los demás, y saber lo malo de otros no es bueno. Incluso si supieras lo malo de las personas, pídele al Señor que no te lo revele. Dije, pídele al Señor que no te lo revele porque ahora te colocas en un lugar de juicio. Di esto conmigo, solo quiero conocer lo bueno. ¿Tú sabes lo que dijo Pablo? Me encanta Pablo. Pablo dijo, porque he decidido no saber nada entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Bueno, eso está bien, ¿no? ¿Qué sabes de Jeff? Sé que Jesús lo ama y que murió por él, y que Jeff lo ha recibido como su Señor y Salvador. ¿Qué sabes de Mike? Sé que Jesús lo ama y que murió por él, y que lo recibió como su Señor y Salvador. ¿Qué sabes de Judy? Sé que Jesús la ama y que murió por ella, y que ella lo ha recibido como su Señor y Salvador. ¿Ves lo mucho mejor que es eso en la religión? No conocimiento del bien y del mal, sino solo conocimiento del bien. Amén. Jesús volverá para juzgar a los malvados. Destruirá el árbol. Aleluya. No es tu trabajo. No tienes que atacarlo con un pico. No tienes que ser un guerrero de la carretera. No tienes que alterarte. No tienes que decir, ¿por qué están haciendo esto? ¿Por qué siquiera se enfurecen? ¿Por qué los impíos hacen cosas malvadas? Ni siquiera te preocupes por eso. No es más que una tontería. Dios ni siquiera se preocupa por eso todavía. Él solo se sienta en el cielo y se ríe. Estaba pensando en eso anoche. Me puse tan eufórico. Estaba sentado en mi silla y no paraba de reír y reír y reír. Y Crystal entró y dijo, eso es contagioso. Yo le dije, amén. Claro que sí. Ella dijo, ¿en qué estás pensando? Le dije, mi primo acababa de morir. Me cae bien. Es un gran primo, uno de mis favoritos. Hombre de Dios, sirvió al Señor, falleció. Fue terrible. Quiero decir, fue trágico. Y justo en ese momento estaba pensando en eso. Y me dio un ataque de risa. Porque pensé que el diablo cree que ha hecho algo, pero ni siquiera se da cuenta de lo que ha hecho. Dije que ni siquiera se da cuenta de lo que ha hecho. Porque sus hijos van a crecer y serán grandes hombres y mujeres de Dios.
Porque la Biblia dice que si alguien queda huérfano, Él dice, yo seré padre para los huérfanos. Y la Biblia dice que si alguien queda viuda, que yo seré esposo para la viuda. Así que el diablo pensó que podía sacar a mi primo de sus vidas. Y yo estaba sentado ahí pensando en Dios y dije, bueno, yo simplemente tomaré el lugar donde Él lo dejó. Y eso me hizo reír. Dije, alabado sea Dios. Dios va a ser un mejor padre de lo que mi primo jamás habría sido. Dios va a ser un mejor esposo de lo que mi primo jamás hubiera sido. No estoy hablando mal de mi primo, amo a mi primo. Pero el diablo es miope. Y Dios tiene un plan. Gracias, Señor. Aleluya. Alabado sea Dios. Levantaremos vuestras manos al Señor en toda esta sala. En este domingo de Ramos, di esto conmigo. Dios tiene un plan para mi victoria. Dios tiene provisiones para mi burro. Amén. Dios tiene una habitación. ¿Puedo terminar con esto? Dentro de la majestuosa casa de mi amado Padre Celestial se encuentra preparada una hermosa habitación para mí. Te doy infinitas gracias por tu bondad. Muchas gracias, mi querido y eterno Señor. En la casa de mi Padre hay una habitación preparada. Sabes cómo llegar y conoces el camino. La pregunta es que todavía no lo sabemos con certeza. Me da pena decirlo. Llevamos siguiéndote 3 años y medio. Todavía no tenemos ni idea de qué estás hablando. En realidad no sabemos cómo llegar a la habitación y no conocemos el camino. Y quiero decir, sé que se supone que a estas alturas deberíamos estar muy avanzados en el ministerio. Acabamos de recibir nuestro PIN de 3 años y fue maravilloso, ya sabes, sanamos a los enfermos, expulsamos demonios, pero en realidad no sabemos el camino a la habitación. ¿Puedes cómo hacerlo tan claro que ni siquiera un niño de 3 años se perdería? Y él dijo, ustedes deben seguir de cerca al hombre que lleva aquel cántaro de agua sobre su hombro, por favor. Y encontrarán el camino al aposento alto. Sigan al hombre con el cántaro de agua. Y encontrarán el camino al aposento alto. Normalmente los hombres no sirven. Normalmente los hombres no cargan agua. Déjame ayudarte. Voy a dejar esto tan claro como me sea posible. Toda mi labor en este sagrado ministerio comenzó con un humilde cántaro de agua y ahora concluye finalmente con este mismo cántaro de agua. Así que sigan al hombre con el cántaro de agua y él los llevará al aposento alto. Déjame decirlo de otra manera. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Sigue a Jesús, hermano. Y Él te llevará al cielo. Gracias, Señor. ¿Alguien dijo, vas a ir al cielo? Jesús dijo que puedo ir. Y Él me dice, ¿cómo puedo llegar allí? Oh, sí, pero tú hiciste esto. Sabes, te le atravesaste a alguien en el tráfico. Te enojaste con alguien en el Home Depot. Recargaste tu refresco 2 veces cuando estabas en Taco Bell. Eso podría ser una palabra de conocimiento. Pero el hombre con el cántaro de agua dijo que puedo ir. Y lo estoy siguiendo y él me está guiando a casa, a una habitación que ya estaba preparado antes de que yo supiera que lo necesitaba. Aleluya.
Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Él solo estaba buscando algunos higos, pero todo lo que encontró fueron hojas. Y dijo, las hojas no van a alimentar a nadie. Así que dijo, ni siquiera quiero jugar. Mantengo las manos en los bolsillos. Así que miró ese árbol sin higos y dijo, te maldigo. Y al día siguiente regresó y estaba marchita desde la raíz. ¿Sabes por qué se marchitó desde la raíz? Porque ya estaba muerto. Ya estaba muerto. Título de mi mensaje, ramas de palma, hojas de higuera y profecía bíblica del fin de los tiempos. Alguien preguntó, ¿por qué se van a reinstaurar los sacrificios de animales después del rapto? Cuando Jesús es el sacrificio final. Bueno, ¿qué dice? Es amén. Así que nos damos cuenta de eso. Amén. Porque quedamos primeros. Ya seguimos al hombre de la jarra de agua hasta la habitación de arriba. Amén. Pero la nación de Israel se dará cuenta de que, ya saben, cuando les doy este cordero, este toro o esta ave, no siento absolutamente nada. Como ya sabes, se supone que debe ser así. Se suponía que la gloria descendería y llenaría la casa de tal manera que el sacerdote ni siquiera podría mantenerse en pie para oficiar. Y quiero decir, es muy sangriento y cuesta mucho, pero aquí no hay nada. Y la mayoría de la nación, y creo que la mayoría de las naciones musulmanas, van a volverse a Cristo. Todos los sistemas religiosos. Fue crucificado. Gracias, Señor. Repite esto conmigo. Llevo la vida dentro de mí. Amén. No soy budista. No soy mormón. No soy musulmán. Y no soy judío. Soy un hijo del Dios viviente. Y Él lo ha hecho tan fácil para que absolutamente todos puedan entrar. Porque Él dijo, pero a todos los que me recibieron, a ellos les di el poder de ser hechos hijos e hijas de Dios. Bien, todos con la cabeza inclinada y los ojos cerrados. En este domingo de Ramos, ellos dijeron, Jesús, sálvanos. Tú también puedes salvarte, tanto aquí en la sala como en línea. Como dijo Billy Graham, la buena noticia es tan sencilla que solo un grupo de teólogos podría estropearla. Amén. Es sencillo. Cree que Jesús es Dios. Repite esto conmigo. Jesús es Dios, lo crea yo o no. Amén. Pero cuando lo creas, cree que Jesús es Dios. Y Él mira en tu corazón y ve tu fe. Y entonces tienes que decir algo. Bueno, eso es interesante. Porque Jesús acaba de decir, ten fe en Dios. Y luego comienza a hablar. Y cuando hables, aquello por lo que oraste será tuyo. Así que di esto conmigo desde tu corazón y en voz alta. Di, Jesús es Dios. Él murió en mi lugar. Él es mi único y suficiente Salvador. Y Él es verdaderamente mi Señor y mi Dios. Voy al cielo. Soy lleno del Santo Espíritu. Amén. Avanza continuamente de un estado de gloria en gloria y de una mayor fortaleza en fortaleza. Aleluya.
Te doy muchísimas gracias, mi querido Señor. En el primer servicio anunciamos que nuestro amigo Corey lideró a un grupo en Albemarle, donde 159 personas se entregaron al Señor. Vamos, dale un fuerte aplauso a Jesús. Esta semana hemos visto a 3,493 personas que han entregado su vida a Jesús en línea a través del ministerio. Y creo que Adelina, ¿cuánto tenía ella? 874, ella sola, algo así, casi 1,000. ¿Qué edad tiene ella? Elogio Dios. Amén. Es increíble, ¿verdad? 6. Aleluya. Gracias, Señor. Repite esto conmigo. Bueno, ahora solo estás diciendo cosas. De hecho, tengo que irme. Voy a Webster. Repite esto conmigo. Finalmente, el mundo va a ser salvado. No el sistema, las personas. Las personas están siendo salvas. Aleluya. Gracias al Señor. Primero los gentiles, luego el rapto y después el resto. Primero los gentiles, luego el rapto y luego el resto. Gracias, Señor. Una vez más. Primero los gentiles, luego el rapto y luego el resto. Alguien dijo, bueno, pastor, ¿qué va a hacer después del rapto? Voy a una boda. Hola, hombre. Ya tengo mi traje. Tú también tienes tu traje. Lo llevas puesto debajo de la ropa. Y lo van a reformar durante el ascenso. Vas a ir a la tintorería para quitarle todas las arrugas. Todo va a estar prensado, sin estrés. Y tendrás una luz que la atraviese para que la gente no pueda mirarte. Y recibirás una bata para colocarlo por fuera para que no te roce. Entonces lo pasaremos bien. Amén. Gracias, Señor. Aleluya. Digámoslo en la versión King James. En la casa de mi padre, hay muchas mansiones. Él te ha preparado un hogar. Amén. Cuando preparas un hogar en tu corazón para el Rey, entonces el Rey te prepara un hogar en el cielo. Gracias, Señor. Hombre, siempre volvemos a manchar y arrepentirnos. Tú le haces un hogar al Rey en tu corazón y entonces el Rey te hace un hogar en el cielo. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Alzaremos vuestras manos al Señor una vez más. Gracias, Señor Jesús. Eso. Tú derrotaste a la muerte, al pecado y al sepulcro. ¿Sabes? Siento que vamos a pasar por alto este punto. Vamos a saltarnos esto directamente. Vamos a saltarnos el miércoles sangriento e ir directamente al domingo de resurrección. Este año no lo crucificaron de nuevo. Íbamos a celebrar la comunión hoy y la pasamos al próximo domingo. Amén. Porque no somos católicos. Podemos hacerlo cuando queramos. Le dije que podíamos hacerlo cuando quisiéramos, porque en realidad no vengo a la comunión. Vengo para la comunión. Hola. Dije que no vengo a la comunión. Vengo para la comunión. Puedo conseguir zumo y galletas en cualquier sitio. Vengo por el cuerpo de Cristo y ya he recibido la sangre de Jesús. Aleluya. Y luego tengo ángeles que me hornean pasteles.
También te hornearán un pastel. Judy tiene un ángel que le trae mandarinas. Amén. Gracias, Señor. La semana que viene la comunión. Repite esto conmigo. Yo soy el cuerpo y Él me está dando su sangre. Sí, soy suya, niño. Y me ha dado nuevos vida. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Me gusta eso. Me gusta ese tono. Es un tono precioso. Gracias, Señor. Es celestial, como diría Benny. Celestial. Amén. Simplemente elevaremos tus ramas de palma hacia el Señor una vez más. Digamos que es Domingo de Ramos. Traje 2 palmas, una a mi izquierda y otra a mi derecha. Y las ofrezco como alabanza y honor al Rey de Reyes. Amén. Eso es para el Señor de señores. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Alguien preguntó, ¿qué predicarías cuando vayas a Israel? Yo predicaría lo mismo que predicó Stephen. Jesús es el Señor. Aleluya. Yo predico lo mismo que predicó Pablo. Jesús es el Señor. Y si se molestaran diría, estoy aquí por causa de la resurrección de los muertos. Y luego los vería pelear entre ellos. Porque la mitad de ellos no cree en la resurrección de los muertos. Y la otra mitad sí cree. Gracias, Señor. Di esto conmigo. Jesús es el Señor. Y lo amo mucho. Una vez más, Jesús es el Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Amén. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Adelina, ¿me estás aquí? ¿Puedo verte un momento? ¿Estaría bien? Adelante, denle la bienvenida cuando llegue. La Biblia dice, el que gana almas es sabio. Pues quiero invertir en su ministerio. Esto es para ti. Eres una chica muy sabia. Feliz Domingo de Ramos. Sí, aleluya. Pastor, no puede seguir diciéndole a la gente que Estados Unidos va a tener el mayor avivamiento de la historia del mundo. Sí, puedo. En mi iglesia hay un niño de 6 años que ha logrado que más de 800 personas se conviertan a Jesús la semana pasada. En una semana choca esos 5. Amén. Y también te utilizará a ti sin importar quién seas, incluso desde que eras tan solo un pequeño y humilde burro en el campo. Gracias, Señor. Alguien preguntó, ¿cuál es tu lugar en el reino de Dios? Solo soy un pequeño burro. Ya he usado burros antes. Amén. A una princesa y hermosa hija de Dios. Utilizará burros y utilizará princesas. Y dijo que usaría burros y que usaría princesas. Quien quiera que seas, cuando te humilles bajo la poderosa mano de Dios, en el momento justo. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Lo que quiero decir es que siento que ahora es el momento adecuado para que Dios pueda usar mi vida plenamente, para su gloria y para mi bien. Amén. 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 Aleluya. Gracias, Señor.
Me siento bien. Vamos a... Que tengas una gran resurrección. Hoy es finalmente el día domingo. Vamos a tener un gran domingo de resurrección. Todo lo que esté muerto en tu vida, te ordeno que desaparezca en el poderoso nombre de Jesús. Todo aquello que no aporta lo suficiente, que es como un parásito que te roba la vida, ordeno que se aleje de tu salud, que se aleje de tu cuerpo, que se aleje de tu familia, que se aleje de tu espíritu. Vas a pasar de refrescante a refrescante. Repite esto conmigo. Solo higos, sin hojas. En el nombre de Jesús. Solo higos, sin hojas. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, déjame darte uno más. Y dice en el libro de Isaías que la pequeña higuera volverá a florecer y brotar de nuevo. Y los brotes no son hojas.